Hoy es 8 de octubre y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de ayer, por alguna razón, el OBS se desconfiguró, el programa que uso para grabar se desconfiguró y no mostraba el mouse. Y aprovechando esa situación, actualicé un poco el cursor para que sea más fácil seguir los movimientos y entiendo que a veces hago movimientos muy bruscos con el cursor y las personas no pueden ver a qué me estoy refiriendo. Entonces tenemos un nuevo mouse, tenemos un nuevo cursor un poco más claro. Espero que este color sea lo suficientemente evidente para todas las personas reconocer en qué área se está moviendo el cursor, en qué área estamos señalando, qué área estamos hablando. Y esto va a hacer mucho mejor el entendimiento, mucho más claro el entendimiento de lo que está sucediendo. Nos dirigimos directamente hacia Kursk. Hay algunas correcciones muy interesantes de lo que estaría pasando en la ofensiva en la región de Snagorsk hacia el oeste. Primero vamos a hablar un poco de Glushkova. Recordemos que los ucranianos entraron en Glushkova con varios vehículos, con una gran cantidad de videos de distintos ángulos y después tuvimos varios reportes de que el ejército ruso se movió y empujó a los ucranianos nuevamente en algunas áreas importantes, por ejemplo en Sielidava, que es esta villa que está aquí encima de este icono de reporte del Ministerio de Defensa. Se reporta que los rusos empujaron más a los ucranianos en Abujovka, hacia los costados, hacia los flancos de esta incursión ucraniana. Y podríamos decir que según algunas geolocalizaciones en la cercanía de varios de estos lugares, los rusos efectivamente pudieron recortarle territorio al ejército ucraniano. Pues si nosotros nos vamos hacia la región de Snagorsk, vemos que hay un contraste completo entre esta operación del ejército ruso retomando sus territorios y una posible operación de contraataque ucraniano dirigiéndose hacia las posiciones del ejército ruso. Para el día de hoy, en la hora de la mañana, se han recibido varias actualizaciones, varias geolocalizaciones de contraataques del ejército ucraniano sobre líneas de árboles, varias áreas. Como vemos, los ucranianos están bajo un fuego intenso también de parte de la artillería del ejército ruso, pero se entiende que ellos con sus vehículos blindados han logrado desembarcar infantería en estos parches de bosque y esta es la razón por la cual se ha actualizado el mapa. Se entiende que los ucranianos han tomado posiciones en esta villa, Pakrovsky, y un poco más adelante en estos parches de bosque, en las líneas de árboles que están hacia las afueras de Abujovka. Esta es una actualización importante porque hasta hace algunos días el ejército ruso habría avanzado hasta Darina. Los rusos afirmaban que ellos estaban llegando ya a la cercanía de Sverdlikava e incluso también para el día de hoy en esta área amarilla un poco más brillante tenemos un avance del ejército ucraniano que ha sido reportado por los mapeadores neutrales de Suryat Maps. Suryat Maps reporta que los ucranianos han recuperado esta pequeña parte del terreno, pero al fin y al cabo la han recuperado y en el momento en el que no se han recibido hasta el día de hoy ni una sola geolocalización del ejército ruso en este punto, los mapeadores de Military Summary Channel prefieren actualizar nuevamente el control de esta área en favor del ejército ucraniano porque nunca se tuvo la certeza de que realmente los rusos estuvieran en esta zona. Así que tenemos dos áreas principales de movimiento del ejército ucraniano. Sería de esta forma, pasando por Pakrovsky, que es esta pequeña villa que está aquí, y también en los campos hacia el oeste de Sverdlikava. Los ucranianos se habrían movido un poco hacia adelante y nuevamente están tomando la frontera de este río, un pequeño curso de agua que baja por este lugar. Los ucranianos y los rusos han quedado completamente divididos por esta frontera geográfica. Estas serían las actualizaciones más importantes para el día de hoy, 8 de octubre, en cuanto a la región de Kursk. Por su parte tenemos otros videos del ejército ruso que se entiende son de archivo, no son tan recientes. En este caso, Arhangelsk Spetsnaz nos estaría mostrando algunas escenas de lo que serían los asaltos del ejército ruso, también un poco de propaganda, claramente en este punto por parte de las fuerzas rusas, atacando las posiciones ucranianas. Esto sería un BMP-2 probablemente, disparando con su cañón de ametralladora hacia las líneas de árboles donde están los ucranianos. Se entiende que es un video viejo.
En los alrededores de esta misma región, estamos hablando de Kursk, los rusos siguen trabajando básicamente a lo largo de toda la línea de contacto donde estarían los ucranianos. Ataques de drones, ataques de bombas FAB, como ya es habitual, y también ataques de artillería. Podemos ver aquí un pequeño ataque de dron y también tenemos algunos ataques de artillería que han sido grabados y han sido publicados por el ejército ruso, atacando en este caso los parches de bosque, muy probablemente con un sistema de multilanzadores de rocket. Si nos vamos un poco más hacia el sur, ahora hablando de Martinovka, también los rusos están atacando, en este caso con bombas FAB, las posiciones del ejército ucraniano. Vemos la caída precisa de varias bombas sobre las líneas de árboles y sobre también algunos parches de bosque donde estarían las posiciones del ejército ucraniano en este punto. Esta es una zona muy boscosa, diferente a algunas zonas que hemos visto en Ucrania. Hay muchos parches de bosque, así que esto claramente presenta una dificultad para el ejército ruso. En cuanto nos movemos un poco más hacia el sur, en el flanco este de la incursión ucraniana de Kursk, los rusos siguen bombardeando a las formaciones ucranianas dentro de Plejava. En este caso veríamos algunos ataques con bombas FAB sobre los edificios que en su momento pertenecían a los civiles y ahora están ocupados por las fuerzas ucranianas. Los rusos siguen tratando de reducir la resistencia de los ucranianos en Plejava. Hay presión en los flancos, hay presión del ejército ruso desde el norte y también presión del ejército ruso desde el sur, pero por ahora podríamos decir que no han avanzado en la captura, en la completa captura de Plejava. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, vamos a hablar de la región de Kharkov. Para el día de hoy no tenemos actualizaciones relevantes en esta área. Y si nos movemos un poco más hacia la región de el norte de Kupiansk, tenemos muchas geolocalizaciones, ataques de drones, ataques de artillería, incluso también ataques de misiles, pero no tenemos cambios en la configuración del mapa cuando hablamos de Pishana. Tenemos algunos ataques de bombas FAB sobre Petropavlovka, donde estarían las posiciones ucranianas. Vemos a los rusos descubren a un soldado ucraniano en este punto y después de eso empiezan a bombardear muy fuertemente. Este sería un operador de dron muy claramente reconocido. Recoge el dron y lo vuelve probablemente a cargar. Los rusos descubren esta posición de los operadores de drones ucranianos y empiezan a bombardear claramente. Probablemente estos son bombas FAB 250 sobre las posiciones del ejército ucraniano. También tenemos ataques de drones en las líneas de árboles. En este caso, una posición de mortero ha sido descubierta por los rusos y claramente empiezan a tratar de destruirla completamente para neutralizar este peligro hacia sus propias tropas. Los rusos con sus operadores de drones nuevamente logran deshabilitar esta posición, logran destruirla y los ucranianos pierden en esta línea de árboles una posición importante, un medio importante para su defensa. Si nos movemos un poco más hacia la región de Kupiansk, en la ciudad de Kupiansk también están lloviendo las bombas del ejército ruso y en este caso estaríamos hablando de los resultados de los ataques con una bomba ADAB 1500, al menos esto es lo que manifiestan las fuentes sobre las posiciones ucranianas. No tenemos videos sobre esta situación. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Para el día de hoy tenemos una confirmación de que los rusos han capturado completamente Stelmahavka. En este caso, las fuentes pro-ucranianas de Deep State confirman efectivamente este movimiento del ejército ruso que habría sido hace muchísimo tiempo realmente, pero apenas al día de hoy las fuentes pro-ucranianas probablemente para tratar de disminuir el impacto político, para tratar de disminuir el impacto mediático y en el ánimo de las fuerzas ucranianas. Ellos difunden esta información con bastante tiempo de retraso para demostrar que los avances no son todos muy rápidos, sino que son paulatinos, que son pocos avances en algunos días. Y esto es ya un modus operandi de estas fuentes pro-ucranianas de Deep State, que a pesar de que hace mucho tiempo teníamos esta actualización, teníamos geolocalizaciones de los rusos aquí, ellos solo para el día de hoy la han actualizado. Tenemos ataques del ejército ruso un poco más hacia el sur, en Kopani. El ejército ruso estaría atacando también con bombas FAB este territorio. En estas imágenes podemos ver la llegada de las bombas del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, probablemente puntos de concentración temporales del ejército ucraniano antes de dirigirse hacia la línea del frente. Si nos vamos hacia la región de
el sur de Nevskae. Nevskae es esta villa que podemos ver aquí y hacia el sur tenemos una geolocalización que llegó en la hora de la mañana. Sería el ejército ucraniano atacando los movimientos y las posiciones del ejército ruso en este punto. Más precisamente un vehículo que ha sido abandonado por el ejército ruso, lo que significa que ha habido un desembarco. Los rusos han ubicado a sus tropas a lo largo de estas líneas de árboles y después de eso los ucranianos encuentran este vehículo, lo atacan con drones para destruirlo completamente. Esto sirvió para darle el control de esta área al ejército ruso. Nos movemos un poco más hacia el sur, en la región de Siversk tenemos muchas actualizaciones, pero lo más importante sería la geolocalización de que los rusos efectivamente hacen presencia en Vernikamianska, y esto lo podemos saber por los corresponsales de guerra aliados al Estado ruso, los periodistas aliados al Estado ruso que estarían haciendo un reporte dentro de Vernikamianska como tal. Ellos están mostrando el mapa donde están entrevistando a varios de los soldados que están trabajando en esta área. Y podemos ver también en este reporte varias geolocalizaciones de lo que serían los ataques y la captura completa de este pueblo por parte del ejército ruso. Varias escenas, claramente también hay propaganda militar, pero los rusos finalmente han establecido sus símbolos en Vernikamianska, confirmando completamente la captura, y esto es muy importante porque se vienen claramente los combates que nosotros ya hemos analizado en estos terrenos, pero aparte de esta actualización y aparte de que vemos una gran cantidad de ataques de artillería del ejército ruso para toda el área de Siversk, hay una noticia muy importante que llegó literalmente 15 o 10 minutos antes de empezar a hacer el video, de fuentes prorrusas, que es básicamente una sorpresa. En este caso vemos varios ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en las líneas de árboles, en la cercanía de Siversk también, y también en los parches de bosque que hay alrededor de este punto. En todas estas áreas fueron geolocalizados distintos impactos del ejército ruso procedentes de algunos compilados que ya hemos visto como el anterior. Lo más importante para el día de hoy, y tal vez conforme con esta geolocalización que tenemos en este punto, para el día de hoy tenemos esta geolocalización de los drones del ejército ruso atacando las posiciones del ejército ucraniano. Vemos algunos ataques de drones, algunos ataques con artillería, con morteros sobre posiciones del ejército ucraniano, podríamos decir en la línea de contacto, pero lo más importante es que, según se entiende, según algunas fuentes prorrusas, los ucranianos se habrían movido y habrían recapturado Vimka, y vamos a ver estas actualizaciones directamente de Divannigenstab, que es una fuente bastante confiable dentro de las propias fuentes rusas. Estamos en el mapa de Divannigenstab, aquí está Vimka para ubicarnos, aquí está Ivano-Darivka y hacia el norte aquí está Vernikamianska. Tenemos para el día de hoy un avance del ejército ucraniano por esta línea, y este saliente ha sido capturado por el ejército ucraniano según esta actualización de los mapeadores prorrusos. Si nosotros nos vamos a la vista del satélite, sería esta región. Vimka está aquí, y en el mapa de Military Summary Channel toda esta área está reportada en el control del ejército ruso, a pesar de que hay una geolocalización de ataques de drones en este punto. Muy probablemente para el día de mañana esta región de Vimka en nuestro mapa de referencia vaya a ser también actualizada en el control del ejército ucraniano. Esto es muy importante porque esta posición, aunque es una posición baja, aunque es una posición de tierras bajas donde los rusos están en una desventaja, era muy importante para realizar finalmente el encerramiento hacia las posiciones en Ivano-Darivka. Recordemos nuevamente nuestro mapa de referencia. En el momento en el que todavía teníamos el control del ejército ruso en Vimka y luego en Vernikamianska, nosotros proyectamos que el ejército ruso después iba a cerrar estas posiciones hacia Ivano-Darivka, porque sería claramente lo más lógico, porque los ucranianos tienen estas que son las tierras altas, y a los rusos desde Vimka, en Vimka y también en Vernikamianska tienen las tierras bajas. Es por eso que mantener estos salientes de tierras bajas sin hacer operaciones para ensancharse y capturar
las tierras altas. Tarde o temprano traería una victoria del ejército ucraniano recuperando el terreno, y eso es probablemente lo que ha sido reportado para el día de hoy, a los ucranianos moviéndose hacia este punto nuevamente. Tenemos justamente una geolocalización en este mismo lugar. Esto va a dificultar un poco la labor del ejército ruso. Claramente no estaba dentro de los planes del ejército ruso perder este territorio. Ellos no capturan el territorio para simplemente entregarlo. Después ha sido producto de combates que el ejército, con sus posiciones favorecidas, con sus posiciones ventajosas en las tierras altas, han atacado este lugar. Muy probablemente podemos esperar que el ejército ruso intensifique sus ataques desde Vernikamianska y desde Sporna hacia Ivano-Darivka para capturar completamente este terreno y así asegurar la captura de los terrenos que están en las tierras bajas. Mientras los rusos no controlen las tierras altas en todas estas regiones, tanto en este lugar como hacia el norte, en este punto que también son tierras altas que están en el control ucraniano. Mientras los rusos no aseguren estas áreas, no van a poder sostener en el tiempo estos avances. También se tiene una información bastante inusual por parte de las fuentes prorrusas. Según ellos, los rusos estarían asaltando en estos momentos tanto Grigorivka como Serebrianka. Serebrianka es esta villa y Grigorivka es esta otra villa en este lugar. No se sabe por qué dirección exactamente han entrado los rusos a este punto. Por ahora solo son los mensajes de un corresponsal militar que estaría en el terreno, según se entiende, una fuente prorrusa. No hay imágenes, no hay cambio de ningún tipo de mapeadores, pero estas son las informaciones que vienen de estos reporteros militares del ejército ruso. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos actualizaciones muy importantes que llegaron básicamente 2 minutos antes de empezar a hacer el video. En Chazov Yar no tenemos actualizaciones relevantes, la rutina militar normal, pero si nos movemos hacia la región de Taresk tenemos actualizaciones muy importantes. Para la hora de la mañana, las fuentes prorrusas empezaron a reportar un ensanchamiento de las posiciones del ejército ruso en este saliente hacia la mitad de Taresk. Aproximadamente de esta forma, los rusos se habrían movido hasta este punto, lo que es algo bastante normal. También tuvimos actualizaciones tanto de mapeadores neutrales como de mapeadores prorrusos de que el ejército ruso habría ampliado también su zona de control en la cercanía de las infraestructuras de las instalaciones mineras. Los rusos, según estas actualizaciones, también se habían movido hacia este punto, pero lo más sorprendente llegó en el momento en el que empecé a hacer básicamente el video, y es que los rusos han capturado completamente Zabalka, algo que nosotros también habíamos predicho en algún momento que sería el próximo movimiento del ejército ruso. Y capturando Zabalka, básicamente el ejército ruso va a capturar un área como la que estoy señalando en estos momentos en el mapa. Toda esta región ha sido reportada en el control del ejército ruso por varias fuentes prorrusas, entre ellas Divan-Nigenshtab, y vamos a ver directamente del mapa de ellos porque este es un avance muy importante, es una región muy grande que el ejército ruso ha capturado, por así decirlo, en poco tiempo, a pesar de que no hemos tenido el día a día de las batallas en este punto, pero recordemos que en un inicio habíamos realizado un análisis bastante lógico en este punto porque los rusos tenían ya posiciones hacia los lados en Zabalka y dentro de Taresk en esta posición, y lo único que le quedaba a los rusos era simplemente empezar a cerrar estas posiciones para capturar completamente este saliente que se había generado, donde las posiciones ucranianas estaban muy comprometidas, rodeadas básicamente en todas las direcciones por el ejército ruso, y esto es lo que ha pasado para el día de hoy. Volvemos a nuestro mapa de Divan-Nigenshtab y nos movemos hacia el sur buscando a Taresk, y aquí está la actualización. Es lo más reciente que se ha actualizado en este mapa. Esta área roja diferenciada del área naranja del ejército ruso sería lo que controlan los rusos para hace algunos minutos. Esta es la microrregión de Zabalka, donde los rusos ya tenían posiciones en este punto y ahora ellos han capturado básicamente toda la región y solo le queda a los ucranianos desde sus posiciones en los Terricoms la forma de ellos asegurar estas áreas muy cercanas. Por otro lado, aquí también está la actualización donde el ejército ruso se ha adentrado
muchísimo más en la cercanía de las instalaciones mineras que están en la falda de estos dos terricoms, que serían las últimas posiciones importantes del ejército ucraniano. Y podemos entender lo que viene, podemos entender cuál es el propósito del ejército ruso con todos estos movimientos. Para eso volvemos nuevamente hacia nuestro mapa de referencia, donde es un poco más didáctico. El ejército ruso necesita encerrar estas posiciones del ejército ucraniano en el Terricom. Una vez caigan estas dos posiciones, una vez caigan las posiciones ucranianas en las instalaciones mineras, podríamos decir que es el final de la historia de Tares. Como podemos ver, el ejército ruso no está avanzando en este punto. No hay posiciones estratégicas en este lugar. Aquí los ucranianos parecen tener una posición fortificada, pero podríamos decir no tienen ningún significado para la defensa de Taresk, al contrario de este lugar que son las tierras altas, que son las montañas artificiales que se han generado aquí, producto de la explotación minera. Es el último bastión defensivo ucraniano hacia Taresk y podríamos decir que ha empezado ya el combate de los rusos para tomar completamente esta zona. Importantes actualizaciones, podríamos estar viendo en estos momentos los últimos días de Taresk en el control ucraniano para pasar a denominarse Dzerzhinsky en el control del ejército ruso. También para el día de hoy, en la hora de la mañana, llegaron actualizaciones de que los ucranianos habrían movido su hospital militar, uno de los más importantes de esta zona, que probablemente recibe a soldados de Chazov Yar, recibe a soldados de esta zona, que estamos hablando de Selenopolia, Kurdiumovka, Azarianovka, y también claramente de la zona de Novgarovka y Taresk. De todos estos lugares se recibían soldados, se recibían heridos hacia el hospital militar, y este hospital militar que estaba en Ivanopolia ha sido trasladado hacia la retaguardia, más hacia la retaguardia hacia Konstantinovka. Así que esto significa evidentemente que los ucranianos entienden que estas posiciones ya no pueden mantener al personal médico, que están en un peligro de ser capturadas por el ejército ruso, y ellos, previendo esa situación, van a mover esta importante infraestructura para el mantenimiento de su ejército hacia atrás, el hospital militar. Nos movemos ahora hacia la región de Pakrovsk, donde también tenemos muchas actualizaciones y movimientos importantes del ejército ruso. Por ahora tenemos varias geolocalizaciones de ataques de drones rusos destruyendo los vehículos y las posiciones ucranianas hacia el sur de Mirnograd. Ya estamos hablando de Mirnograd. Vemos a los vehículos ucranianos siendo atacados en repetidas ocasiones por los drones rusos y destruidos, evidentemente, como se puede ver claramente en esta imagen. Un poco más en la cercanía ya de los primeros edificios de Mirnograd, los rusos están atacando a los tanques Leopard ucranianos, que claramente no son un game changer, no son un factor que cambia las reglas del juego, ni tampoco que incline la balanza hacia los ucranianos. Son un vehículo más, así como los T-90, así como los vehículos rusos más avanzados. Son un vehículo que es susceptible a la destrucción si lo atacas con el arma adecuada, y eso es lo que están haciendo los rusos. Si nos movemos un poco hacia el sur, tenemos algunos ataques de artillería del ejército ucraniano sobre soldados rusos que se estaban moviendo hacia el norte de Novopokrovsk. Imágenes bastante fuertes de los soldados rusos que han quedado en el terreno, pero se confirma aún así la presencia del ejército ruso en este punto. Hacia el sur tenemos más ataques del ejército ucraniano sobre los movimientos del ejército ruso en la cercanía de Novopokrovsk, más ataques y más explosiones sobre las posiciones del ejército ruso. Una gran explosión, probablemente un vehículo ruso en este punto ha sido completamente detonado por los drones del ejército ucraniano. Si nos movemos un poco más hacia el sur, todavía no tenemos imágenes completas de la captura rusa en las granjas al oeste de Sukurina, pero se entiende que esto ya ha sucedido. Lo más importante, como podemos ver, es esta gran actualización que tenemos para el día de hoy. Todos estos campos ya en el mapa de Military Summary Channel han cambiado al control del ejército ruso, porque para el día de hoy el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa ha reportado el control de Zariane Piervae. Varias fuentes prorrusas afirman que esta área como tal no se reconoce como Zariana de Pierva, sino como parte de Zariana, que es esta villa que está aquí,
pero muchos de los mapeadores, muchos de los analistas militares apenas recibieron la actualización del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, han actualizado esta área en el control del ejército ruso. Y si los rusos tienen efectivamente presencia en este punto, significa que todo lo que está detrás de ellos es completamente seguro, y es por eso que se ha actualizado toda esta región que los rusos han capturado básicamente sin combatir directamente en contra de las fuerzas ucranianas que estaban establecidas sobre todas estas trincheras, pequeñas fortificaciones, líneas de árboles. Los rusos han capturado este terreno en una velocidad récord. El movimiento del ejército ruso viene desde Galitsinovka, viene un poco más atrás desde Karlovka. Recordemos, Karlovka ya nadie se acuerda de Karlovka. Galitsinovka, después Relana de Pierva, después de Relana de Pierva, Relana de Vtaroe. Y para el día de hoy tenemos un movimiento hasta este punto en Sareana Pierva, como lo reconoce el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. No hay imágenes, pero se entiende que el Ministerio de Defensa es una fuente confiable, y es por eso que la mayoría de los mapeadores han actualizado este terreno en el favor del ejército ruso. Por su parte, en el caldero que está formado en este punto donde los rusos se mueven hacia el sur de Sukurina, y se entiende que tienen un área de influencia entre Novoselidovka y también entre Ismailovka, los rusos siguen atacando a las tropas del ejército ucraniano que tratan de moverse por este terreno. Tenemos varios ataques de drones sobre los vehículos y los movimientos del ejército ucraniano en este punto. Probablemente rotaciones, evacuaciones, distintos tipos de operaciones que se necesitan hacer en las líneas más próximas hacia el frente. Los rusos descubren estos movimientos, y al tener muy cerca las posiciones de los operadores de drones, ellos pueden permitirse atacar y saturar con todo el fuego de los drones las vías logísticas de los ucranianos. De esta forma imponen el bloqueo operacional sobre esta región. Este sería el ataque del ejército ruso. Y también dentro de Kurajavka, los rusos están atacando varios vehículos, en este caso pickups. Se reportan algunas camionetas ucranianas también siendo víctimas de los ataques de los operadores de drones de Sudaplatov, que debilitan las posiciones ya en una condición crítica del ejército ucraniano. Hay una teoría por la cual se explicaría la razón por la cual los ucranianos, a pesar de estar completamente encerrados, no tienen el más mínimo chance de poder mantener estas zonas. Estamos hablando de Girnik y estamos hablando de Kurajavka, pero surge esta explicación a lo que sería la mentalidad de la comandancia ucraniana. Para esto vamos a remitirnos a Ugledar. Ugledar no cayó hasta que Zelensky volvió de los Estados Unidos. A pesar de que todos los militares sabían que Ugledar estaba completamente encerrado, como una decisión política, Zelensky y la comandancia del ejército ucraniano no dieron la orden de evacuar a los soldados ucranianos que estaban en Ugledar. Esto claramente causó muchas muertes. Donde nosotros veíamos los videos en Telegram, en nuestro grupo de Telegram. Los que todavía no han entrado a nuestro grupo de Telegram, el link está en la descripción del video. Muchos cadáveres, muchos esqueletos ya de los soldados ucranianos que quedaron completamente en Ugledar por una decisión política mientras Zelensky estuvo en campaña en los Estados Unidos tratando de rebuscar más dinero, tanto con los demócratas como con los republicanos. Ellos no daban la orden de evacuar, de mantener Ugledar. Inmediatamente el día en el que Zelensky volvió a Ucrania, los ucranianos dieron la orden de evacuar, pero ya era completamente tarde. Según esta lógica, los ucranianos querrían mantener este bolsillo hasta que ocurra una nueva reunión de los aliados de la OTAN en Alemania, que está fechada para el 12 de octubre. Así que podríamos esperar, según esta misma lógica, que los ucranianos vayan a tratar de mantener esta área con todo lo que eso significa, es decir, desgastando inmensamente a su tropa y a sus vehículos y a los limitados recursos que ellos tienen, para no darle a los rusos la victoria y la noticia de que ellos han capturado esta área, mientras los aliados de la OTAN y Ucrania se están reuniendo en Alemania.
acordando cuáles serían los planes, cuáles serían las respuestas para poder estabilizar estos avances acelerados del ejército ruso. Probablemente los ucranianos están pensando desgastar y acabar con la vida de una gran cantidad de soldados a costa de mantener un bolsillo, a costa de mantener un caldero completamente fracasado, un caldero que no tiene ningún tipo de futuro para su ejército. En vez de retirarlos de este punto, como ellos están en la cercanía de esta reunión, según algunas fuentes prorrusas, esta sería la única razón por la que los ucranianos mantienen a sus tropas en este lugar sin ninguna perspectiva de escapar de este punto. Un poco más hacia el sur de esta área, los rusos se han movido hacia adelante. Se entiende que ellos han entrado ya en varias de las viviendas y en varias de las calles de Maximilianovka. Tenemos este reporte confirmado por las fuentes pro-ucranianas de Deep State. Y si nosotros nos vamos al detalle de este mapa, en el mapa de Deep State, que es este que estamos viendo en este momento, los ucranianos reportan que ellos básicamente han perdido completamente el control de más del 50% ya de Maximilianovka. Esta es la villa de Maximilianovka. Los pro-ucranianos reportan un avance, un vector de avance del ejército ruso en esta dirección. Ellos por ahora solo le dan el control a los rusos en este punto, pero aproximadamente ya más del 50-55% de esta villa habría caído completamente en el control del ejército ruso y estaría medianamente demostrado con esta área gris que ellos extienden de forma un poco exagerada en este lugar. Así que los rusos habrían avanzado, según esta actualización, probablemente hasta este lugar, capturando los edificios de Maximilianovka, lo que es también un golpe importante para el ejército ucraniano, que ve cómo se acerca el enemigo directamente por la vía O0510 hacia Kurajava. Esta es la vía O0510 que va desde Maximilianovka hacia adelante, llegando hasta Kurajava. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Estamos hablando en la cercanía de Ugledar, Bagayavlenka, Badiana, una zona que conocemos bastante bien. Para el día de hoy se ha reportado un avance del ejército ruso hacia el norte de Badiana y en este caso tenemos las imágenes de archivo de lo que serían los asaltos rusos para tomar estas líneas de árboles. Vemos a un vehículo del ejército ruso moviéndose hacia adelante bajo el fuego de mortero, probablemente de los ucranianos, disparando su cañón ametralladora sobre las posiciones del ejército ucraniano. Muchas escenas en este video que dura 23 minutos por parte del ejército ruso que está desembarcando a las posiciones. Vemos más adelante el vehículo ruso llega hacia estas líneas de árboles y a pesar del fuego ellos desembarcan completamente a su infantería en este punto. Ellos empiezan a tomar posiciones. Un poco más adelante vamos a ver estas escenas. Varios movimientos de otros vehículos del ejército ruso copando toda esta área serían lo que está documentado en este video, entendiendo que los rusos han entrado hacia este punto. Recuerden que todas estas imágenes las podemos ver en nuestro canal de Telegram. Este es un video de 23 minutos, claramente no lo vamos a ver en este reporte. Hacia Elisavetovka, hacia Bagayavlenka y también hacia Nova Ukrainka, los rusos están bastante enfocados en atacar las posiciones ucranianas. En Bagayavlenka tenemos reportes de bombas FAB sobre las posiciones del ejército ucraniano, claramente tratando de destruir completamente el ecosistema que mantiene a las fortificaciones ucranianas abastecidas, que son la línea del frente, podríamos decir. Si nos movemos un poco más hacia el norte en Elisavetovka, los rusos están atacando con drones las posiciones ucranianas en los edificios más hacia el sureste de este mismo lugar. Varias escenas en un compilado donde el ejército ruso estaría atacando las líneas de árboles que están ocupadas por los ucranianos en este punto y un poco más adelante vemos justamente los ataques de drones rusos sobre la zona de las construcciones, la zona de las edificaciones de Elisavetovka. Más ataques de drones principalmente. Recordemos que el orden son la artillería, los drones y después el avance terrestre. Claramente entre la artillería y los drones están constantemente los ataques de la aviación. Nos movemos un poco más hacia el oeste. En este caso estamos hablando de Salata de Niva,
Recordemos que para ayer teníamos la actualización y las geolocalizaciones ya de que el ejército ruso estaba dentro de este punto, y para el día de hoy tenemos un nuevo extracto de estos videos que son grabados por los operadores de drones, donde los soldados rusos, más precisamente este soldado ruso, se está moviendo muy libremente por las vías de Zalata con la bandera de su brigada. Por parte del ejército ucraniano tenemos esta geolocalización donde ellos han descubierto el movimiento de los blindados rusos hacia Zolotayniva, pero solo han logrado detener un vehículo y probablemente no se sabe si ha sido completamente destruido. Los ucranianos también fueron tomados por sorpresa con este movimiento. Tal vez no tenían los suficientes recursos para detener este movimiento blindado, pero como vamos a ver un poco más adelante, ellos básicamente atacan solo una vez en este video, lo que no es normal. Si los ucranianos atacaran muchas veces o hubieran mandado muchos drones para destruir esta columna, nos lo estarían mostrando, pero en este video vemos este ataque exclusivo sobre este vehículo del ejército ruso, que entre otras cosas está completamente detenido. Los ucranianos atacan este vehículo, probablemente también abandonado, y a lo lejos vemos el humo, tal vez resultado de la destrucción de este vehículo, pero no se puede confirmar, las imágenes no son lo suficientemente claras. Los ucranianos básicamente nos dan una evidencia de que han sido completamente vencidos, tomados por sorpresa en este lugar, y tal vez las muy pocas posiciones ucranianas en Zolotayniva han sido completamente aplastadas por el ejército ruso en este lugar. Hacia el norte de Zolotayniva hay posiciones ucranianas de trincheras y el ejército ruso ha mandado ya a sus operadores de drones para empezar a debilitar estos mismos puntos. El dron se mueve hacia adelante y después que encuentra la posición ucraniana empieza a atacarla, estrellándose directamente con su munición explosiva en la entrada de una de estas trincheras. Nos movemos ahora un poco más hacia la región de Kamianska. Para el día de hoy tenemos unas imágenes más actualizadas de lo que sería la situación en Kamianska, que tenemos que recordar, tenemos que bajar un poco el ánimo que se está levantando dentro de las fuentes prorrusas, afirmando que esta es una nueva operación, una nueva dirección hacia adelante. Realmente no es así, realmente es un avance del ejército ruso en posiciones que los ucranianos han tenido que abandonar básicamente porque no tienen personal. Para el día de ayer dimos la explicación completa del patrullaje ucraniano que descubre por azar la posición rusa. Los ucranianos no tenían la más mínima idea de que los rusos estaban allí, porque si hubiera sido así, los soldados ucranianos no se habían acercado a un edificio donde estaban los soldados rusos. Si los ucranianos supieran de este movimiento, no estarían tan tranquilos moviéndose en la cercanía de este edificio. Ellos descubren una posición de la que no tenían la más mínima idea, lo que significa que los ucranianos pensaban estar controlando estas áreas hasta que se dieron cuenta que los rusos estaban en estos edificios. Después de esto, después de darse cuenta de esta situación, los ucranianos han empezado a atacar también en otras áreas, se han puesto a analizar con más detenimiento este lugar y han estado atacando más áreas que ahora están en el control del ejército ruso, pero que no hemos visto en este lugar y probablemente no vamos a ver porque no fue así, a grandes columnas de vehículos rusos avanzando sobre esta zona. Tenemos actualizaciones de lo que sería la imagen geográfica de este lugar, que está completamente seco. Para esto nos remitimos directamente a el mapa de Divani Genstab. Ellos nos muestran que esta es una imagen reciente, una toma satelital de este lugar. El ejército ruso habría avanzado con su infantería y habría tomado posiciones adelantadas en este punto. Como podemos ver, todo este lugar ha sido completamente secado. Hay algunos remanentes del agua que circulaba por este punto, que claramente está completamente estancada, pero vemos que las zonas fundamentales que en otros mapas nos muestran llenas de agua realmente no lo están, así que es simplemente caminar o es simplemente mover los vehículos de infantería y se puede cruzar tranquilamente hasta el otro lado. Tenemos más imágenes de este tipo en áreas que antiguamente estaban inundadas, pero que ahora están completamente secas. Una de las más importantes podría ser esta, donde estamos viendo la planta de Energadar. Esta es la planta nuclear de Energadar.
en la región de Zaporozhye, que los rusos controlan completamente todo este territorio anaranjado, podríamos decir, es el control del ejército ruso, y hacia el norte es el control del ejército ucraniano. Antes, el reservorio de agua gigantesco del río Dnipro estaba sobre toda esta región, y ahora que está completamente seco, podemos ver que esta es la situación actual. Por lo tanto, los ucranianos podrían cruzar estas regiones fácilmente y tratar de hacer un asalto hacia la planta nuclear, pero podríamos decir que ellos en estos momentos no tienen la fuerza, no tienen los medios ni los recursos para hacer este tipo de operaciones. Nos movemos ahora hacia la región de Gerson, donde continúan los bombardeos de parte y parte, tanto del ejército ucraniano como del ejército ruso. Los ucranianos desde su lado con los drones atacando posiciones del ejército ruso, movimientos que han logrado descubrir en todas estas áreas, y los rusos por su parte haciendo lo propio hacia las posiciones ucranianas. En la parte norte del río Dnipro tenemos más ataques con bombas FAB sobre lo que serían las posiciones de almacenamiento de municiones del ejército ucraniano. Varios impactos muy fuertes con bombas FAB sobre este edificio, que probablemente dañó, pero no logró destruir completamente la estructura. Tal vez los rusos vayan a tener más enfoques en este lugar. También un poco más hacia el sur se reporta más ataques con bombas del ejército ruso sobre esta zona. Y tendríamos desde el interior de la región de Gerson lo que serían las consecuencias de los ataques y las bombas rusas sobre algunos edificios. Probablemente estarían siendo usados para una concentración temporal de las fuerzas ucranianas en este lugar. Muy fuertes impactos sobre todo este lugar, que probablemente han destruido a cantidades de tropa ucraniana importante en este punto. Nos movemos ahora hacia la región de Odessa. En la cercanía de esta ciudad, los rusos han estado bastante enfocados en los vehículos marítimos ucranianos. Se reportan varios impactos en este punto. También se reporta una gran cantidad de alarmas de riesgo aéreo, porque los rusos estarían atacando con drones Gerán todas estas costas, todos estos lugares estratégicos para el reabastecimiento del ejército ucraniano. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que me ayuda mucho. Y si les importa el trabajo que hago aquí, si les gusta el trabajo diario que hago trayendo estos reportes, pueden considerar también cualquier tipo de donación. Los links están en la descripción del video y también en nuestro canal y nuestro grupo de Telegram. Hasta luego, gracias por ver.